Muy buenas amigos y amigas de Claramente Claro. Comenzamos. En todas las entrevistas que tenemos en Claramente Claro, pues el principal objetivo es pasarlo bien. Pero si además de pasarlo bien nos vamos a enterar de muchísimas cosas, en este caso del mundo del deporte, pues mucho mejor. Pedro López Ochoa, muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? Estamos que ya, con las cosas que ocurren, pues es un triunfo. Porque mira que ocurren cosas, ¿eh? Ocurren demasiadas y a veces casi todas negativas últimamente, así que estar ya, pues como decía Camilo José Cela, el que resiste vence, pues en eso estamos. En tu Twitter pone periodista deportivo, 20 años en este circo. 28, sí, perdón, en este circo, Alerta, Diario 16, El Norte, Tele Santander, Telecabarga, Localia, Diario As, Cadena Ser, casi nada. ¿Es tanto esto un circo? El periodismo deportivo, absolutamente. El periodismo deportivo, quizá también como el periodismo actual, sin ceñirnos solo a lo deportivo, se ha convertido en un circo mediático y en un negocio absoluto donde impera más el negocio que la verdad. Son demasiados intereses encontrados las empresas periodísticas como para estar pensando que tiene que prevalecer la verdad sobre los intereses económicos del dinero. Pedro, ¿no te pone nervioso eso de que cuando dicen, no, es que la línea editorial, ya te dicen bastantes cosas, ¿no? Claro, ese es el problema. Las líneas editoriales vienen marcadas por los intereses. Claro. Y a partir de ahí, pues la credibilidad de cada medio pues queda un poco en entredicho, pero ya depende del lector, del oyente, del telespectador, que seleccione y que intente buscar no seguramente lo que más le conviene a él escuchar, sino lo que él entienda que puede ser más objetivo a la hora de analizar las cosas. En definitiva, un circo. ¿Más circo que en la política? Es que yo creo que va todo unido. Actualmente yo creo que el periodismo y la política desgraciadamente van unidos. Y a partir de ahí pues es muy difícil diferenciar un periodista de un político. Me parece que el momento que la prensa y el poder se unieron, pues a partir de ahí se perdió mucha de la verdad en los medios de comunicación. El poder maneja los medios de comunicación y a partir de ahí pues ya se confunde todo, ¿no? Porque hablan de la política como una de las temas más preocupantes de los españoles, pero el periodismo está muy cerca también como desprestigiado, ¿no? Absolutamente. El periodismo, por ejemplo, si nos ceñimos a lo deportivo, es que para creer a un periodista deportivo que hoy dice una cosa, mañana dice otra, mañana te vende un fichaje, después el contrario, etcétera, etcétera, se ponen bufandas, se ponen la camiseta de su equipo, no hay un criterio objetivo para analizar a un club de fútbol, sino es el atacar al rival, en fin, pues es que es difícil que haya credibilidad así con los saraos que se montan últimamente en los sálvames deportivos. Casi como los jugadores de fútbol cuando empiezan a besarse el escudo, ¿no? Y bueno, ellos dos temporadas más tarde firman por el eterno rival. Al fin y al cabo, pues sí, eso entra dentro de la oferta y la demanda, ellos son profesionales, etcétera, etcétera, pero un periodista, en teoría, tiene que buscar la verdad, tiene que intentar ser objetivo, no puede ser incoherente, decir hoy una cosa y mañana la contraria. Y a partir de ahí, pues la credibilidad baja y los medios de comunicación deportivos pues están como están también, claro. ¿Llegará algún día esto a cambiar? Me refiero al periodismo en general y el periodismo deportivo. Yo creo que sí, y creo que la gente tiene capacidad ahora para poder elegir y para poder seleccionar. Ahora hay una cantidad de medios que hace 25 años era impensable. Ahora las fuentes de información que un telespectador, un oyente o un lector tiene son inmensas, puede seleccionar. El problema es saber qué selecciones. Yo creo que hay todavía periodismo deportivo del bueno, pero igual que hay periodismo de información general buena, pero hay que saber seleccionar. Pedro López, vamos a ver, ¿quién es Pedro López Ochoa? No, quisiera saberlo yo. ¿Quién es Pedro López Ochoa? Pues tengo 48 años. ¿Eres un muchacho? Un muchacho, sí, joven. Un muchacho joven. Te lo digo porque tenemos los mismos años. Que por circunstancias de la vida nació en Estados Unidos, en Seattle, porque allí mi padre daba clase en los años 60, allí en una universidad del estado de Washington, pero que mi madre es de Puerto Chico de Tetuán y mi padre es trasmerano. Cántabro por los cuatro
por los cuatro costados, que le gustaba el periodismo deportivo desde que era pequeño y con un micrófono con 7 y 8 años narraba los partidos del Racing, y que conseguí, pues teniendo 21 años, entrar en el diario Alerta, y a partir de ahí pues meterme en este mundillo y trabajar en este mundillo y haber estado en todos esos medios que decías antes. Hablas del Racing, hablábamos de que si esto tiene solución, lo del periodismo. ¿Tiene solución el Racing? No. Vamos a ver, salvo la muerte todo tiene solución, pero es que el Racing está en coma absoluto. O sea, el Racing lo han llevado a... Es una sociedad anónima deportiva, es una empresa absolutamente en quiebra, una empresa que debe 30 y tantos millones de euros, que está en una ley concursal, que tiene que pagar a partir del próximo año 5,5 millones de euros, y que por lo tanto, pues a partir de ahí, en una segunda división B o en segunda, va a ser prácticamente imposible el poder pagar esas cantidades económicas. ¿Qué pasó en el Racing? Pues ¿qué pasó? Que caciqueo. Lo que hablábamos antes, que se convirtió más en un negocio que en lo que verdaderamente interesaba, que era un club deportivo. Lo manejaron con una gestión absolutamente nefasta, más interesados en fichajes, en mover dinero, en que... Comisiones, representantes... Entonces, al final, pues el dinero era tal, se movían 50 millones de euros por temporada de presupuestos, había un fichaje que podías traspasarle en 17, 18 millones de euros, se maquillaban las cuentas. Entonces, ahí entró Pernía, vio el negocio y a partir de ahí dijo, esto es mío, este es mi corralito, y con una gestión absolutamente nefasta le llevó al borde de la quiebra, intentó vender esa situación, nadie pudo entrar en la misma y buscó un testaferro internacional, un estafador como era Lisiet, que no es nadie, era un estafador, y a partir de ahí pues toda la película que conocemos. El gobierno regional anterior fue uno de los tristes protagonistas de esta historia, porque si Pernía no hubiese tenido de aliado al gobierno anterior en la persona de Ángel Agudo, no estaríamos donde estábamos. Ahora con el Racing, el gobierno anterior cometió una de las mayores torpezas que yo recuerde de su legislatura, que fue pues no firmar avalado los 7 millones aquellos del crédito de Cantur. Es decir, el Racing tenía un débito con Cantur de 7 millones de euros, y esos 7 millones de euros, cuando Alicie compra el club, se hace cargo de ellos. Pero el gobierno regional no busca avales en el supuesto de que este señor no nos pague, que es lo que ocurrió. Alicie dejó de pagar, pero como el gobierno regional no había suscrito en los contratos de Zurich el aval correspondiente en caso de impago, cuando tú vendes una casa necesitas tenerlo eso amarrado y bien amarrado, porque si no, al que le has vendido la casa te paga la primera cuota y la segunda ya no la paga. Y eso es lo que ocurrió, que el gobierno regional pues falló. Había que dejar arreglado lo del Racing, arreglado entre comillas, antes de unas elecciones. Se hizo quizás deprisa y mal. Se hizo deprisa, se hizo mal, y después, con las circunstancias que vinieron después, el gobierno actual pues miró para otro lado, dijo, este no es mi problema, es el problema que generaron los anteriores gestores, y por lo tanto yo aquí paz y después gloria. Y entre unos y otros, la casa sin barrer, así está el Racing. Otro de los equipos que lo está pasando mal, la Gimnástica. La Gimnástica está en una situación similar. No es sociedad anónima deportiva, es un club deportivo, pero que tiene una deuda insostenible para la economía de la Gimnástica, 1,5 millones de euros. No, eso es imposible. Es absolutamente, cuando tú generas unos recursos que no llegan a 250.000 euros, el resto es de subvenciones, del ayuntamiento, del gobierno regional, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ha llegado a 1,5 millones de euros? Pues desde Alvarito para acá. Cada uno tiene su parte alícuota de culpa. Han intentado, en la buena fe de la gestión, creer que la Gimnástica podía llegar a segunda división, y la Gimnástica, con la capacidad económica, con los socios que tiene, con la infraestructura que tiene, es absolutamente imposible. No puede manejar presupuestos como ha manejado de 1 millón de euros años atrás, cuando realmente los ingresos no llegaban ni a la tercera parte. Entonces se va acumulando una bola, se va acumulando una deuda, los que vienen van acumulando la deuda cada vez más, y la exigencia ha llegado hasta el punto de que ya es inasumible el 1,5 millones de euros de deuda que tiene. Y con una auténtica demostración de profesionalidad tanto de los jugadores como de su entrenador. José Gómez ha sido le vamos a tener dentro de unas fechas aquí para charlar con él en Claramente Claro. Ha sido un auténtico caballero, ¿eh? Es una demostración de profesional. A la Gimnástica la ha salvado en los últimos años los futbolistas, los profesionales, el cuerpo técnico, que sin cobrar han seguido trabajando todos los días, dando el do de pecho,
dejándose la vida en el campo, consiguiendo la permanencia en el terreno de juego y sin cobrar, que es difícil, y muchas veces con jugadores que lo estaban pasando mal incluso para poder pagar el alquiler, para poder comer, y esa circunstancia ha sido la que ha salvado históricamente a la gimnástica, porque sus dirigentes han sido absolutamente un desastre, todos. No se han atrevido a decirle a la gente la verdad. Es decir, si yo me presento a las elecciones y me presento a presidente de la gimnástica, tengo que decirle la verdad, señores, tenemos el presupuesto que tenemos y no podemos jugar donde no tenemos esa capacidad económica. Tenemos que intentar rebajar. Cuando había 1 millón, pues 1 millón a bajarlo a 800.000. Cuando había 800.000, bajarlo a 600.000. No, han seguido la bola hasta que ya la bola pues ha explotado. Pedro, y la gimnástica, que está muy mal, la gente se pregunta, bueno, debe 1 millón y pico de euros. 1,5 millones. Sí. 1,5 millones. Esto, ¿quién lo pagaría? ¿Cómo los que les...? No lo paga nadie, lo tienen que pagar el club como tal. Vamos a ver, no es una sociedad anónima deportiva, es un club deportivo que debe dinero. Pues en torno a 400.000 euros se le deben a jugadores, a proveedores otros 400.000 euros. Entonces al final empiezas a sumar y tal, ¿qué debe? Pues muchísimo dinero. ¿Cómo lo paga? ¿Quién lo paga? Lo tiene que pagar el club, no lo puede pagar el ayuntamiento ni lo va a pagar el gobierno regional. ¿Y bajando, perdiendo la categoría? Es que sería igual. Sería igual. Sí, si la deuda sigue ahí. Sí. La deuda va a seguir ahí, se debe 1,5 millones de euros. Entonces, pues una varita mágica. Alguien que se presente, un mecenas que diga, pues miren, voy a poner yo aquí ahora 300.000 euros que se deben a los jugadores, voy a avalar los 200.000 de la próxima temporada y vamos a empezar con una gestión desde cero en tercera división. Pero ¿cómo vas quitando y restando 1,5 millones de euros? Difícil, muy complicado. En las circunstancias actuales imposible. Cuando estaba Marcano había posibilidades porque entraba dinero por todos los lados, pero el dinero público no está para subvencionar de esa manera a los clubes deportivos. Mucha gente con la que hablamos siempre dicen lo mismo, ¿no? Que le parece bien que ayuden al deporte, pero que no podemos dar una cantidad excesiva de dinero, de millones, a un club cuando no tenemos igual un quirófano para poder operar. Claro, y cuando había bonanza económica, cuanto más les dabas, más se gastaban. Esa era la gestión. Claro. Cuanto más les dabas, más se gastaban, porque la gimnástica ha manejado en los últimos años millones de euros de instituciones. O sea, estamos hablando de millones de euros. Si empiezas a sumar, pues igual hay 4 o 5 millones en los últimos 8, 9 o 10 años de dinero que venía del gobierno y del ayuntamiento. ¿Qué ocurría? Que te daban 300 y te gastabas 500. Y cada vez la bola iba subiendo más. Por eso los directivos han sido nefastos. Los actuales, los anteriores, los otros, ya te digo, desde Alvarito o antes. El fútbol se ha vuelto loco. El fútbol se volvió loco hace muchísimos años. Es la misma burbuja inmobiliaria que hemos vivido en el ladrillo, se está viviendo ahora en el fútbol. Todavía no ha estallado, va a estallar. Estamos en ese proceso de antes de que la burbuja explote, pero va a estallar ya porque los clubes de fútbol en primera división, salvo 2 o 3, el resto está en la quiebra, pero en la quiebra absoluta. El Deportivo, si baja esta semana, debe 125 millones de euros. Es imposible. El Zaragoza 110. Están todos absolutamente en quiebra. Bueno, prueba de ello hay que 19 clubes en ley concursal. En ley concursal es como cuando tú y yo éramos pequeños y se llamaba quiebra. Para que ahora le han edulcorado. Lo bonito, pues ley concursal. No, mire usted, quiebra económica de la empresa. Vamos a personalizar un poco más en algún personaje, nunca mejor dicho. ¿Mourinho hizo mucho daño al Madrid? Vamos a ver, Mourinho como entrenador es un 10. Entrenador de fútbol, Mourinho, es un 10, lo ha demostrado. Él cogió un equipo de fútbol para intentar hacer frente al Fútbol Club Barcelona, un equipo de fútbol que le eliminaba en octavos de final, que jugaba fatal al fútbol, luego, como era el Real Madrid, un desastre. Y lo ha catapultado en 3 años a competir con los grandes en Europa. Incluso ahora puede competir para poder luchar por la Copa de Europa. Y eso es un mérito de Mourinho, haber conseguido. El problema es el otro Mourinho, el Mourinho mediático, el Mourinho de las ruedas de prensa, el Mourinho vengativo, el Mourinho que es yo, prepotencia y soberbia, sin bajarse un poco al subsuelo. Ese es el problema, y al final pues le ha arrastrado su soberbia al buen entrenador que es. La última prueba pues lo de Casillas y Pepe. Un buen entrenador no tira piedras contra su propio tejado. Un buen entrenador, aunque tenga un problema personal con Casillas, coloca a Casillas de portero porque cree que es el mejor, aunque Diego López sea un buen portero. Un buen entrenador en la final de la Copa del Rey no pone a Albiol, pone a Pepe porque es mejor. El problema es que ahí ya le influían temas personales y ahí ya pues estaba desbordado absolutamente. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuando queráis.
una maravilla poder escucharte porque nos enteramos de muchísimas cosas, de los mejores deportistas, periodistas deportivos de Cantabria, eso está seguro. Y te deseo lo mejor, suerte y que podamos contar contigo en este programa, Dios mediante. Cuando queráis, aquí me tenéis a vuestra disposición y nada, yo encantado de estar contigo, Gustavo. Pedro, muchas gracias. Nos vamos a la cocina. Nos vamos con nuestro amigo Juanjo García, Cofradía Gastronómica El Zapico. Muy buenas. Buenas. Veo que tienes aquí también pescadito y nos vas a contar un poco. Bueno, estamos en plena temporada de bocarte. Bocartes. Afortunadamente, después de aquella sequía de bocarte hace unos años, bocarte ha vuelto, bocarte del Cantábrico. Una de las formas clásicas del bocarte es rebozado. A mí es casi la que más me gusta. Pero hay un plato aquí en Cantabria que es de pescadores, que son bocartes a la cazuela. Bocartes a la cazuela. Muy bien. Como verás, bocartes, cebolla, ajo, perejil, aceite y vino. Y no sé si te fijas que casi todos los platos que hacemos de pescados, que son de los pescadores, se mueven en esos, de una forma u otra, en esos productos. Venga, porque pues, es lo que podían llevar en el barco. Pues nada, cuando quieras empezamos a ver cómo lo preparas. Bueno, calor Intensidad. media, como siempre. Media. Aceite de oliva virgen, Buen aceite. un poquito, para que no Muy se nos... importante que Porque podamos tener. con la premura del tiempo hemos hecho algún trabajo adelantado, como es pochar un poquito la cebolla. Sí, vamos ganando porque tiempo. la cebolla tarda mucho más que hacerse los bocartes. Los bocartes y el fuego son enemigos. El bocarte y hilos. Y el fuego son enemigos. Y casi todos los pescados, muy poquito calor. Hacemos una cama de cebolla. Oye, magnífica la entrevista de Pedro López, Cómo sabe de deporte, nos ha puesto al día. Y a mí, como el que me da confianza, pues siempre le traigo más veces y le tendré que molestar para que nos acompañe en otros programas. A mí me produce escalofríos. Empezar a oír... El deporte. Sí, lo de la burbuja del deporte ahora. Bueno, la cama que está ahí calentando, Sí. bocartes que hemos limpiado, que hemos lavado con agua salada, mejor con agua de mar, pero si no, agua y... Agua salada. Agua salada, siempre agua salada, nunca agua dulce. Siempre digo que parezco el eco, tu eco, pero es que los amigos nos paran por la calle y nos dicen, oye, ¿qué es lo que había dicho? Repítelo tú un poco. Pues bueno, yo también repito. No hago otra cosa que repetir, pero bueno, para algo servirá. Colocamos Esto lo has colocado encima de la cebolla. encima de la cebolla, lo salvamos con un poquito de ajo. También hemos pochado un poquito el ajo. Huele, qué bien huele. Vamos a bajar un poquito la intensidad. Y como siempre decir a nuestros amigos que esto es una gentileza de Restaurante Bambú en Cabezón de la Sal. Qué bien nos dan de comer, qué buenos precios. Además llamamos para reuniones entre amigos, cenas de todo tipo, comidas. Siempre nos preparan un buen menú, te atienden de maravilla en el centro de Cabezón, en la zona más antigua. Es divino poder estar con ellos. Restaurante Bambú en Cabezón. Continúe usted. Un chorrito de vino blanco. Si es bueno, que vuelvo a ¿dónde es? recordar. Casi es el último vino blanco de mi vida. Ya, oído cocina, nunca mejor dicho. ¿Eh? Sí, Esa solera que tienes escondida. sí. Los amigos de vez en cuando Una buena solera. visitamos y utilizamos. No hay cosa más bonita en Cantabria que tomarse con unos amigos un blanco en una solera de estas en casa, picar algo, es donde mejor se está. Un poquito de pimentón dulce. Bueno, este pimentón está Pimentón sobre- dulce. Un poquito, nada más para el color. Y mucho menos pimentón Mucho menos Pimentón cantidad picante. de pimentón. picante. Esto solamente Un poquito nada más. un poquito nada más. Como verás, los botes de pimentón vienen con dos colores diferentes. Sí, Dulce, verde, picante, rojo. Bien. Pasa igual en los chorizos. Sí, sí. En los chorizos pasa igual. Pasa que ahora los chorizos ya no sabe de qué color es. Pero bueno, eso lo hablaremos otro día. Veo que estás echando. Y esto es para dar aroma, color y sabor. Esto lo hace mucho un primo mío que se llama Arguiñano.
es el que ha popularizado el perejil. Mediático. Perejil da aroma, es fresco, rompe el color y alegra los platos. Veo ahí unas ramitas de... Atención. Bueno, esto no es para cocinar, no. Esto es una hierba maravillosa Sí. que se llama hierba luisa. Sí. Cada vez que manejamos pescado siempre andamos Por eso, pero para que nos lo cuentes. andamos con un paño desodorante. Claro. Date ya las manos. El olor además es... A limón. ¿Eh? Sí. Una forma muy natural, muy sana de quitarse el olor. Olor a pescado. Bueno, ya sabes que con esto, que tiene muchas propiedades medicinales, hacemos Qué bien huele. ese licor maravilloso de lujo que tiene la cofradía. Algún amigo mío también No lo echa solamente- el gin tonic, ¿eh? También. ¿Cuánto Es tiempo...? un buen sustitutivo del limón. Vamos a tenerlo, en principio, en forma precautoria, 10 minutos. Bueno, ¿qué te parece Tapamos. si nos vamos a hablar de la música de los años 60 y 70 con nuestro maestro José Ollarvide y después, en el intermedio, Damos cuenta de ello. damos cuenta de ello? Vale, García, venga. Nos vamos con la música de los años 60 y 70 con José Ollarvide, que estoy seguro que nos va a contar cosas muy interesantes. Buenas noches. Buenas noches. Diga usted de qué asunto va a hablar hoy. Pues de un personaje, un español nacido en Villaviciosa, asturiano, lógicamente él, José Luis García Morís, que musicalmente hablando se le conoció, le conocemos, le seguimos conociendo, pero que le seguimos considerando un número uno, llamado Luis Gardé. Este hombre, con 16 años, dejó sus estudios en un principio, debutó ya en Radio Gijón y cuando empezó en la universidad con el tema de la carrera de medicina lo acabó dejando porque rápidamente se marchó a Madrid, se quedó huérfano de padre y madre con 20 años y la Casa Zafiro le contrató. Este tema que estamos escuchando, Déjala, déjala, fue el primer disco que grabó. Se especializó principalmente en hacer versiones de temas italianos y franceses. Al final de su carrera hizo temas suyos, de hecho hay uno de Baneos que rápidamente Julio Iglesias, que tenía una visión extraordinaria de lo que iba a ser un éxito, pues le pidió permiso y grabó. Pero volviendo un poco a los principios, este hombre empezó participando en todos los festivales habidos y por haber, que era una de las aficiones. Se utilizaba como plataforma de lanzamiento por todos los grupos y cantantes españoles. El primer festival en el que participó fue de la Canción del Duero, ganó el primer premio. Festival de la Canción De la Canción del Duero. Bueno, había canciones, había festivales por todos sitios. en todos los sitios habidos y por haber. Y además venía gente del extranjero a participar. Raro era la semana en que no había varios festivales, incluso en una misma provincia. En Cantabria había cantidad de ellos. Federico de Alta Carrera hacía todos los fines de semana algunos. En Torrelavega se celebraban también en Radio Nacional. Y entonces se utilizaban las emisoras de radio para actuaciones en directo. Esto que está sonando es una adaptación de un tema de Alain Barrière, francés, que fue uno de los discos que más se vendió por aquel entonces. Tenía una voz bastante buena el chico. Y todos los programas de radio que la red de emisoras del movimiento tenía de temas musicales, Luis Gardé aparecía. Festival que se organizaba a nivel europeo, Luis Gardé iba representando a nuestro país. En Noque, en Bélgica, fueron, que entonces era muy difícil que cualquier cosa española triunfara afuera, fueron los ganadores del ese festival, se le dio mucha trascendencia, tuvo mucha trascendencia en nuestro país porque se nos abrieron puertas. Claro, la pareja que acompañaba a Luis Gardé era Nino Bravo. Por ejemplo, esto que está sonando ahora es una adaptación de temas, lo que te decía, italianos. Esto se llama María, era un tema... Todas las canciones melódicas, en España al principio costó mucho pasar de la música popular, folclórica española, entonces se fueron introduciendo canciones de fuera a través sobre todo de Francia y de Italia, porque por la manera de ser que tenemos, a veces muy violentos, agresivos, pero somos románticos. Somos todos, muy tiernos. muy tiernos, nos dejamos querer. Esto se llama Cuando digo que te amo. Esto es otro de los temas que en Italia, en San Remo, triunfaron, y la casa de discos de Luis Gardé pues le buscaban canciones pues que iban muy bien con su voz, su estilo, y este hombre pasará a la historia por ser, como te decía, todos los premios que se daban entonces
Cadena SER. Raúl Matas, en Discomanía, le eligieron durante 3 años seguidos, 66, 67 y 68, el mejor cantante español. Y es el día de hoy que estoy por apostar que incluso en medios de comunicación pregunta si alguien conoce a Luis Gardé y lo desconocen. No sé por qué, no sé si por su posible, que no lo tengo seguro, filiación política, no sé si por razones comerciales de que la casa de discos decidió apartarle porque ese tipo de música, a ver, la canción, yo sigo poniendo estas canciones y de Luis Gardé muchas veces, y son canciones que a la gente de más de 40 a 45 años en adelante las tararean en cuanto las oyen y posiblemente no sepan que quien está cantando es Luis Gardé. Igual piensen que es cualquier otro cantante de aquel entonces. Es de los otros asturianos más, como Dani Daniel. Este se quedó en España, Dani Daniel se fue a Miami y poco más. Las canciones más bonitas de los años 60, en voz de un español llamado Luis Gardé, llegaron a ser número 1 y él a recibir todos los premios habidos y por haber. Y te insisto, no pasará a la historia por ser un desconocido, salvo los que de alguna manera seguimos. ¿Qué tal las conferencias por los institutos? Bueno, pues la semana que viene dejaremos de hablar del gobierno y hablaremos porque precisamente a esta hora se estará terminando de celebrar la conferencia de cierre del ciclo de conferencias que hemos dado en los institutos. Ha empezado a las 7:30 de la tarde y se van a proyectar 30 vídeos con la intervención de Manolo Teira, que es el que imparte la conferencia de cierre del ciclo. José Yarvide, nuestro maestro de la música de los años 60 y 70. Nos vamos a la publi y a probar esos bocarones.